tenemos que hablar lamentablemente de una tragedia que cuenta la tragedia argentina toda. Un nene de 8 años murió mientras intentaba buscar comida en un basural. Esto sucedió en Paraná, en miles de basurales en todo el país, por supuesto, los chicos buscan comida. Esto pasó cuando un camión intentaba ir a ese lugar donde se depositan algunos residuos. Al parecer, un grupo de chiquitos seguía el vehículo y el camión recolector lo atropelló a esta criatura de 8 años en Paraná. Un chiquito que iba a buscar comida a un basural, como lamentablemente tantos chicos en la República Argentina. Es así, este lugar se llama El Volcadero. Ya hubo otras tragedias. Esta es obviamente muy impactante porque el chico tiene 8 años y además porque el camión llevaba restos de comida de una cadena de restaurante y los chicos, al parecer, olieron esos restos. Entonces el chico, Víctor Chicho Basterra, cuando olió las hamburguesas, las papas fritas, los restos, intentó adelantarse a sus compañeros, hizo una maniobra con el camión que en principio lo atropelló sin darse cuenta. 8 años. La capital de Entre Ríos. Insisto, ya hubo muertos en ese lugar, en El Volcadero, pero esto tiene, además por la dinámica y por cómo y por qué ocurrió, otro simbolismo, ¿no? Vamos al contacto con Ariel Bello, es periodista en Paraná, estuvo en el lugar y por supuesto puede contarnos más sobre lo que sucedió. La verdad es que es una secuencia terrible. Ariel, te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. Buenas noches. Sí, buenas noches. Exactamente como lo relataban ustedes. Esto ocurrió en la tarde de ayer domingo, aproximadamente a las 19:30 horas, cuando este chico de 8 años, este niño, esperaba justamente un camión que pertenece a la unidad municipal número 1 de la ciudad de Paraná, que traía de esta cadena de comidas. Los chicos ya sabían que a este horario el camión venía a volcar la basura que venía justamente de ese lugar donde vienen alimentos que desechan, que tiran o que quedan y son obviamente recolectados por la municipalidad y depositados en el volcadero municipal. Bueno, el chico se subió al camión cuando estaba por ingresar en calle Ameguina al final, donde lamentablemente en una maniobra que se tuvo que dar por la situación de la calle, el chico quedó bajo las ruedas de este vehículo pesado, donde perdió la vida prácticamente en el momento. Bueno, es terrible también ver secuencias de imágenes. ¿Hay algún cálculo de cuántos son los chiquitos que van a comer a diario a ese basural, Ariel? En este lugar diariamente concurren un número importante de personas que están durante varias horas, en turnos de la mañana, por la tarde, incluso en horas de la madrugada también. Hay entre chicos y adultos que van a este lugar y esperan que los camiones vuelquen la basura y ahí poder revolver entre la basura para poder encontrar incluso alimentos o poder hacer una clasificación de plásticos, de cartones que también los juntan y que después los venden. Uh-huh. A ver, vos fuiste el primero en llegar. ¿Podés relatar qué es lo que te encontraste? ¿La familia estaba ahí? ¿Los padres? Sí, exactamente. Yo llegué prácticamente a los 15 o 20 minutos de haber ocurrido esta tragedia. Cuando llegué en el lugar ya estaba perimetrado por la policía, había familiares y toda la barriada, porque es un lugar donde hay casas muy humildes, muy precarias, que son prácticamente casas taperas, con chapas, donde es la gente que trabaja y que vive en el lugar. Bueno, había una conmoción, un dolor de parte de mucha gente. Chicha era el apodo del niño, era un chico muy querido, muy de la zona, porque prácticamente recorría las calles de este lugar a toda hora, entonces se conocen todos ahí, así que había una tristeza, un dolor enorme por parte de los familiares, que a medida que se iban anoticiando llegaban al lugar y bueno,
las escenas de consternación, de dolor, se repetían minuto a minuto. Uh-huh. Abel, ¿hubo alguna reacción oficial? Esto pasó el domingo a la noche, ¿no? No, hasta el momento no se conoce ninguna declaración ni nada oficial con respecto a esto. Lo único que se supo es que los trabajadores del camión municipal no se dieron cuenta de esta situación, uh-huh. que fueron alertados después porque el camión siguió su marcha. Cuando después le llega la información de que había ocurrido esta fatalidad, bueno, se presentaron espontáneamente en la comisaría quinta de aquí de la ciudad de Paraná, donde se pusieron a disposición de la justicia y bueno, obviamente se secuestró por pedido del fiscal que intervino, el doctor Leandro Dato, se secuestró el camión para luego ser peritado. Uh-huh. Sí, le quería preguntar también a Ariel, Nico, ¿qué pasa, Ariel, con una secuencia que al parecer se repetía con las criaturas allí, ¿no? Que seguían a algunos de estos camiones. ¿Nadie se daba cuenta de que esa secuencia podía llegar a terminar en una tragedia? Mira, en diálogo con las personas que estaban en el lugar nos contaban que los chicos ya sabían, incluso todos los que trabajan en el lugar o recogen la basura o la clasifican, saben que a esta hora llegaba ese camión que traía entre sus desechos y entre su basura hamburguesas, es una cadena nacional de hamburguesas, de papas fritas. Muchas veces incluso los choferes de algunos de los que consultamos nos decían que muchas veces nos intentaron a los chicos advertir que no se subieran, que esto podía terminar con un accidente, se podían caer, se podían golpear, pero bueno, muchas veces los chicos no escuchaban, no obedecían y bueno, prácticamente estaba casi al atardecer, ayer tipo 7:30 de la tarde, estaba ya llegando la noche. Puede ser una de las situaciones que dio que no se dieran cuenta que el chico se estaba colgado, que el chico iba en el camión y que cayó, porque los choferes y su acompañante no supieron en el momento, fueron advertidos después. Uh-huh. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo por este contacto. Realmente es una noticia horrible, pero que cuenta en una tragedia tantas otras tragedias, ¿no? Ariel, sí, muchas duda, gracias. Hay un dolor en toda la sociedad enorme por lo ocurrido que tranquilamente esto se podía haber evitado. Uh-huh. Muchísimas gracias, Ariel. Bueno, ya ocurrieron tragedias similares, yo decía, en el Volcadero, pero no algo tan gráfico, ¿no? Un chico de 8 años que tiene hambre, que corre a un camión porque huele que ahí hay restos de hamburguesas, de papas fritas, se cae y lamentablemente lo atropellan sin querer, ¿no? Yo pensaba que hay como 2 argentinas o más, chicos de 8 años que quieren conseguir una figurita de Messi, que no tienen nada que ver con esto que estoy contando, y chicos que quieren comer y van a un basural y corren a un camión, ¿no? Las dos son la misma Argentina. ¿Quién está hablando de la pobreza hoy? Muy poca gente. Que no haya habido una reacción oficial es impresionante, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ni del intendente ni del gobernador. 8 años. 8 años. Tenía Chicho. 8 años. Solamente quería comer. Ya iba a comer a la basura. Y murió trepándose a un camión. ¿Por qué? Esta es la nueva Argentina. Hay una nueva Argentina. Sigue habiendo, a ver, lo voy a decir con todo respeto, los come basuras existieron siempre. Familias que van a comer a la basura hay desde hace muchos años y en muchos basureros no solo de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, incluso tal vez de la capital federal. Pero hay cada vez más gente que trabaja y no tiene para comer. Que trabaja y que no tiene para comer. Yo no puedo ver más a la cara de Chicho, no lo puedo ver. Es muy conmovedor. Y sigo pensando esto. Pienso en la ministra de Trabajo. No es responsable de esto, ¿no? La señora Kelly Olmos, que ayer dijo, no, esperemos que el Mundial lo gane Messi y después vamos contra la inflación. La Nata el domingo había dicho en su editorial
en el Mundial o durante el Mundial, lo poco que funciona de la Argentina va a dejar de funcionar. Kelly Olmo tardó menos de 24 horas en darle la razón. Es la ministra de Trabajo de la República Argentina. Está diciendo que, bueno, que pase el Mundial, que gane Messi y después vamos contra la inflación. Y si no gana Messi, ¿cómo va? Es casi palabras parecidas a la de Cerruti. ¿Por qué? Porque ella intentó después otra vez pedir disculpas. Basta de funcionarios que piden disculpas. Además, después de frases que son intolerables. Intolerables. Que ganemos el Mundial y después vamos contra la inflación. No, no es así. Obviamente no es así. Y la pobreza y la indigencia existe, no son solo números, son personas. Si hoy, si Chicho no hubiese muerto, esto es una obviedad, estaría vivo. Pero hoy estaría de vuelta buscando comida en el basural. Y mañana también, y pasado también, y así. ¿Por qué estamos? Nosotros mostramos a una familia, a un matrimonio de jubilados que llevan también a la basura a buscar cobre. Entonces estamos viendo el futuro, que son los más chicos, en los basurales comiendo. Y la gente más experimentada, la que sabe más, los viejos, lo digo con todo cariño, también yendo a la basura para tratar de sobrevivir en una Argentina que no da más. Que no da más. Está con nosotros Mariana Zubik. Es un poco inevitable, a ver, tenemos que hacer un giro, porque tenemos que hablar de otro tema, tenemos que hablar de la causabilidad, pero es un poco inevitable conectar estas cosas, porque cuando sucede un hecho de estas características, como son capas y capas de tragedia, hay responsabilidades políticas. Digo, acá en la Argentina se nos dijo, entre otras cosas, que hablar de pobreza era una medida estigmatizante. Bueno, estigmatizante y definitoria es la muerte que se lleva a un chico para siempre, porque tiene hambre y porque es pobre, y no hay nada para romantizar en esa realidad. ¿Cómo se conectan estos dos hechos de los que vamos a hablar hoy? Por un lado, esta muerte y una mega causa de corrupción que tiene en vilo a la política y al país. Qué difícil hablar después de esto. Está emocionada. Es una barbaridad. Es un crimen de Estado. Tenemos 2 millones de criaturas indigentes. Tenemos 5.5 millones de niños menores de 14 años pobres. Lo mató el hambre. Es un crimen de Estado. Una criatura de 8 años, ¿no? Yo, la verdad, es muy duro siendo política. Y viniendo del espacio del que vengo y el que represento, ¿no? Siempre dijimos que la corrupción era la contracara de la pobreza. Y como bien decía Nico, estamos ante otro país. Un país que hoy entierra a una criatura de 8 años que muere por buscar comida. Es un crimen de Estado. Entonces, y bien decía Nico, casi nadie habla de esto. Y vos decías, algunos dicen que no hay que hablar del hambre porque es estigmatizante. Son criminales. Obviamente que lo podés atar, y claramente hay que atarlo. Esta criatura vive en un país republicano, democrático, con un gobierno que quiso esconderlo debajo de la alfombra. Esta criatura murió ayer El domingo y nos enteramos hoy. Sí, estamos llamando al intendente Adán Valde de Paraná y no tiene. Son criminales. Esto es un crimen. La verdad es que no podemos seguir ante la indiferencia moral de la gran parte de la clase política ante el dolor del otro. Esto creo que es lo más grave que vive la Argentina. Hay una indiferencia moral ante el dolor del otro. Y están la mayoría entretenidos en cosas banales, superfluas. Hay una responsabilidad gigantesca de todos ante una situación como esta. No podemos no advertir quiénes son los responsables. Y el tema es cómo evitar, porque recién el periodista contaba que son muchísimas las criaturas y como vos decías, si esto no hubiese ocurrido, esta criatura hoy, mañana, estaría también detrás de ese camión para buscar comida. Entonces, y como bien relataban, es un paisaje tan triste,
totalidad de los vaciaderos municipales en el interior del país. Yo lo vi en Santa Cruz, que era para mí inadmisible en una provincia tan rica ver gente comiendo de la basura. Hicimos un informe con eso y advertíamos, ¿no? No tiene que ver con la riqueza o pobreza de la provincia o del distrito, me parece que tiene que ver con la inmoralidad, o no, digamos, la prevalencia de la inmoralidad. Por eso te decía, es una ceguera moral y una indiferencia moral ante el dolor, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que terminar con la estupidez. Tenemos que empezar a hablar en serio y dejar de invisibilizar a las criaturas que hoy están sufriendo, ¿no? Bueno, mientras tanto tenemos que hablar de una causa, de una mega causa que involucra a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habló Luciani y habló Cristina. Sí, es así, hoy es un día histórico de alguna manera. Terminado, digamos, el proceso oral y público en el que habló el fiscal, que determinó que Cristina Kirchner es culpable de ser jefa de asociación ilícita y de haber defraudado al Estado, y por eso le pidió 12 años de cárcel. Ya está, él ya no habla más. Lo que falta es el veredicto. Él dijo, no voy a replicar las supuestas refutaciones que habían hecho las defensas de los acusados. ¿Y qué pasó? Cristina tuiteó. Que las nulidades planteadas por la defensa de Lázaro Báez son inconsistentes. Por eso no quiere que nos pronunciemos e intenta censurarnos. El doctor Villanueva nos da la posibilidad, por ejemplo, de despedirnos sobre la incorporación de los mensajes de texto del teléfono celular de José López. Estas pruebas se encuentran a disposición de todas las partes del año 2018. Jamás había tenido que escuchar las agresiones personales o descalificaciones infundadas que efectuaron aquí algunos de los abogados defensores. Estamos tan seguros del trabajo profesional, honrado y objetivo que hemos hecho a lo largo de 3 años y medio de juicio y, por supuesto, en nuestro alegato, que sinceramente no tenemos nada que replicar. No tenemos nada que replicar. Bueno, es verdad que el alegato de Luciani tuvo una contundencia y no ahorró incluso en definiciones, ¿no? Cuando habló de esa mega trama de corrupción. Y mientras tanto, la respuesta de Cristina, una respuesta política. Una respuesta política en Twitter, ¿no? Si Luciani replicaba, después podían replicar o duplicar los abogados defensores, y se iba a retrasar el juicio hoy. Luciani lo dijo, el veredicto tiene que salir lo más rápido posible. Y Cristina tuiteó, replicándole a Luciani. Vos que escuchaste y viste las audiencias del juicio de vialidad, donde las pruebas documentales, testimoniales y periciales que exhibimos demolieron las mentiras de los fiscales, fíjate lo que ahora dice Luciani cuando le toca replicar. No tengo nada que replicar, ¿no? Claro. Dice Luciani, recién lo escuchábamos en el tape. Bueno, ¿cuáles fueron las pruebas demoledoras? ¿Cuáles fueron? No hay ninguna, claramente, ninguna, absolutamente. Plantearon algunos temas que ya había resuelto la Cámara de Apelaciones y también la Corte Suprema, entre ellas una denuncia que yo hice en Santa Cruz para que se investigue el tema, fundamentalmente el tema del lavado de dinero, vinculado a un programa de televisión, a Periodismo para Todos. Me presento en el año 2013 y bueno, ellos creyeron en ese momento, ustedes saben muy bien, la justicia ya está absolutamente, es total K, ¿no? El fiscal que toma esto es el fiscal Chan en aquel entonces en Santa Cruz, que es un fiscal que... empleado de Báez directamente. Apadrinado por Báez. Formal. Empleado formal de Báez y una de las personas que tenía acceso directo a todas las propiedades de Lázaro Báez. En el listado de seguridad aparecía fiscal Chan primero, ¿no? Luego esto pasa a López Lestón y deciden archivar, es decir, ni siquiera investigaron. Y ellos dijeron, bueno, ok, este acto de impunidad los vamos a proteger. Y no les sirvió, porque si hubiesen investigado, quizás lo hubiesen utilizado, ¿no? Para tratar de decir que estaban siendo juzgados
Y la verdad también es que eran otros hechos, no era lo mismo. Y además ahí mintió el abogado de Lázaro Báez, porque dice que se investigaron más de 1000 obras y la realidad es que ni siquiera se inició un proceso de investigación, directamente archivaron esa y otra más, hicimos una ampliación luego. Esto también en realidad cayó ante la jueza Asquena Civera, que era una juez ultra kirchnerista, militante kirchnerista, que nosotros dijimos que era una juez de facto porque era una juez subrogante que desplaza a Ana Álvarez, que era una juez que efectivamente estaba investigando el kirchnerismo, la desplazan, asume Asquena Civera y obviamente hace exactamente lo mismo, ¿no? Claro, ellos dijeron, nos están jugando por algo que ya nos juzgaron. Claro. Y no, no López Néstor es la prima era prima. Exactamente, prima de Néstor Kirchner. Chan era empleado de Lázaro Báez. Bueno, así la totalidad de los funcionarios de justicia en la provincia de Santa Cruz, que deberían de administrar justicia y lo que han hecho es impartir impunidad, ¿no? Claro. Hay algo como de este tiempo, ayer lo consultábamos con Facundo Nehamkis, que estaba con nosotros, especialista en opinión pública. ¿Hay algo de este tiempo, de esta suerte de oxígeno que podría darle en la opinión pública el Mundial que juega a favor de esta cuenta regresiva para el veredicto o no? Bueno, no, puede entretener a un sector de la sociedad efectivamente. Hablamos del espectáculo, ¿no? Sí. La vida de lo cotidiano en la Argentina es tan dura que tenés que ir al supermercado todos los días y que además pasan este tipo de tragedias que no pueden más que conmoverte hasta las lágrimas, ¿no? Ellos intentaron o pensaron o especularon con este tema del Mundial, pero la realidad es que ya estamos en la etapa final. Va a ser condenada. Va a ser condenada. Va a ser condenada. Va a ser condenada ella y toda la estructura que saqueó al Estado durante 12 años de manera sistémica y sistemática. Fue una organización criminal que se apoderó del Estado y lo que hicieron fue a través del Ministerio de Planificación Federal direccionar obra pública con sobreprecios, maniatada. ¿Cuánta plata? 46.000 millones. Para Lázaro Báez. Hoy no estarían muchos chicos revolviendo la basura si no se hubiesen llevado solo en esa causa, ¿no? Estamos hablando que además hay conexidad con otras causas, porque esto viene a ser el delito precedente, es decir, por acá robaban, luego está por donde lavaban el dinero, que era la causa Otesur y los Sauces, y ya fue condenado Lázaro Báez por lavado de dinero, 8 años de cárcel, ¿no? Él y unos tantos más. El defalco total, ¿en cuánto se calcula? No hay cifras estimadas. La verdad es que nosotros al inicio teníamos más o menos un cálculo y la realidad es que luego eso se fue. Es inestimable, realmente es inestimable, porque vos tenés que analizar no solo lo que se robaron, sino lo que esto ha significado en perjuicio para el Estado, en inversiones futuras, en puestos de trabajo, en comida, ¿no? Y como esto ha postergado a la Argentina, porque vos al tener una asociación ilícita en cabeza de un gobierno durante tantísimo tiempo, esto impacta directamente en las instituciones de la Argentina, es decir, esto te aleja ostensiblemente de la confianza, de los mercados exteriores, de las inversiones. Es decir, el impacto en el fortalecimiento institucional soberano, que es esencial para la toma de créditos y para ser un país serio, es gigantesco. Y además, cuando empezás a hacer la conexidad con, por ejemplo, todos los secretarios privados, ¿no? Que entre ellos, bueno, uno murió, Daniel Muñoz, pero bueno, Fabián Gutiérrez, que murió criminalmente asesinado por un grupo de chicos que buscaba el botín, porque todos sabían en Santa Cruz y saben que se robaron todo y que esta gente se enriqueció en tan solo 12 años de manera exponencial, ¿no? Vos ves el crecimiento de Austral Construcciones y no hay registro en ningún lugar del mundo de una empresa que en tan poco tiempo crece 46.000%, exactamente. Una persona que era un cajero de banco, que viajaba, andaba en un Renault 12 fundido y terminó amasando una fortuna que ascendía en aquel momento en cerca de $500 millones. Hablamos de más de 1.200 propiedades, ¿no? 1.900 autos. Sí, vos sabés que nosotros accedimos a una auditoría de una consultora internacional que contrata a Cristina Kirchner cuando muere Néstor Kirchner, que es BDO, la presentamos ante la justicia, ahí se hace el cálculo, es decir, todo lo que hoy ven ustedes para el decomiso de esos bienes fue gracias a esa presentación que hicimos. Perdón, Cristina contrató una consultora para auditar cuántos bienes tenía Lázaro. ¿Cuántos bienes tenían todos sus testaferros? Porque habían perdido la libreta de Néstor Kirchner, que estaba en manos de Daniel Muñoz. Me vinieron a ver a mí para saber si yo sabía dónde estaba, una cosa insólita. ¿Del kirchnerismo la fueron a ver usted? Sí.
para ver dónde estaba el día. Una persona que falleció, que era primo hermano de Rudy Ulloa, me vino a ver de parte de Rudy y de Máximo, una cosa increíble. Porque como sabían que yo tenía nada, investigaba, pero ustedes... Fueron a preguntar a usted, ¿dónde está el listado de todo lo que tenían? No, quería saber si yo sabía dónde podía estar los cuadernos. Porque Kirchner anotaba Absurdo. todo en cuadernos, ¿no? Así es. Después, bueno, los encontraron, ¿no? Qué gusto por las bitácoras, ¿no? Más allá de eso, y en relación con esto que cuenta, ¿cuál era la ilusión? Ha investigado mucho, por eso quizás le estoy haciendo una pregunta que tiene más que ver como con la psicología de la matriz. ¿Cuál era la ilusión de impunidad? ¿Era una ilusión eterna? Porque en algún momento, frente a tamaño de Falco, en algún momento iba a saltar. Así es. ¿Confiaban en o en poder captar a la mayor cantidad de personas dentro de la estructura, o era impunidad Así es. eterna? No, ambas. Néstor Kirchner decía, necesitamos poder económico para la compra y cooptación del poder político. Luego utilizó... O sea, para partía de la tratar de base que todo el justificar- mundo se compraba. Así es, él decía que todos Ok. tenían un precio, que él no conocía gente sin precio, ¿no? Esto yo lo escuché a él decirlo cuando era muy chica. Y lo repetía eso como un mantra, ¿eh? Eso él lo tenía absolutamente incorporado, todos tienen un precio. Sí. Y obviamente la ambición desmedida, la avaricia, pero hay un tema patológico detrás de todo esto, ¿no es cierto? Porque, a ver, en la provincia de Santa Cruz ellos empiezan a armar este plan, ¿no? Para empezar a saquear. Y luego cuando llegan a la nación, el tema era el poder concentrado, los poderes económicos concentrados, para tratar de darle al relato y la justificación de un ladrón, ¿no? Vos lo ves en distintas latitudes. La conducta de los ladrones, de los criminales, de los delincuentes, que se arman una historia, ¿no? Que se construyen una historia de una ficción para tratar de justificar y darle a su electorado o a sus militantes algún tipo de justificación a la hora de sos ladrón. Entonces, vos tenés dos cosas. Una es, en la política todos roban, es la forma de hacer política. Esto está muy instalado en Latinoamérica, no solo en la Argentina, ¿eh? Lo han visto en Brasil, con lo que ha sucedido a gran escala también, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro, el tema de la concepción del poder. Ellos entienden el poder como perpetuidad. Y una confusión interesante, el Estado es mío, yo soy el Estado, y así se han manejado, ¿no? Una cosa es el gobierno y otra es el Estado. Ellos no escinden, no hay una diferenciación respecto al Estado y al gobierno. Entonces, por eso es que se apoderaron de organismos del Estado para llevar adelante distintos planes criminales. Y ahí vemos unos satélites infinitos de testaferros que han crecido al amparo de esta estructura y de esta concepción de poder, ¿no? Usted recién dijo, se lo escuché decir a Kirchner cuando era chiquita. Le ponemos una foto que ya alguna vez vimos y nos cuenta un poco. Ahí está. ¿Quiénes están ahí? Por lo pronto, Néstor, Cristina, lo vemos. Sí, Néstor, mi mamá, Cristina, el de bigotes es mi papá, el que está parado es mi abuelo Nicolás Zubik, la de delantal amarillo con flequillo soy yo. Ajá. Y la que está en el regazo de mi padre, mi hermana Cecilia. Y eso es en casa, y eso es un cumpleaños de mi papá. Sí, Eran amigos. sí, eran muy amigos, muy amigos. Eran muy amigos del colegio. Y luego cuando ellos vuelven, mi papá, que estaba bien en ese momento económicamente, los asiste, los ayuda. Y luego empieza a trabajar desde que Néstor era intendente en Río Gallegos, en el año 1987. Empiezan a construir el Ateneo, que eran ámbitos de debate. Y ahí, desapoderado de partidos políticos y de símbolos políticos, no es cierto que Néstor Kirchner viene del peronismo. Hizo esto de la transversalidad para tratar de cooptar gran parte de los partidos en la provincia de Santa Cruz. Bueno, ahí empieza la gobernación, de la primera gobernación, donde efectivamente persuadió a un sector muy importante de los santacruceños, entre ellos a mi padre, que bueno, rápidamente advirtió que era toda una estafa y que habían
hecho todo eso simplemente para robar, ¿no? Quiero hacer clic ahí. Rápidamente advirtió. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué momento? Hay un instante en el que uno advierte. Bueno, lo vivió. Fue un desfalco en Servicios Públicos Sociedad del Estado. A mi padre le llega esa información, entonces va raudo a explicarle y a decirle a Néstor, Al amigo. claro, a su amigo, lo que estaba pasando, y él le dice, vos no entendiste nada, ¿no? Fue como una decepción gigantesca, fue como un golpe enorme. Mi papá nunca estuvo en un cargo público, mi papá era un empresario, no tenía nunca... Le prestó plata a Kirchner antes. Sí, muchísimas veces, desde que llegó hasta que accedió a la primera Porque gobernación. relatos de los Kirchner siempre tuvieron plata. No tenían un peso, no tenían dónde caerse muertos. No, la verdad es que eso es así, yo lo viví, no me lo contó nadie, ¿no? Yo lo veía y lo vivía. Y acá los tenemos, ¿no? Una vicepresidenta hoy que va a ser condenada como jefa de la asociación ilícita. En esa foto yo creo que tenía 6 años, hoy tengo 48 años y parece una película de terror. De algún modo me genera mucha impotencia, porque sabiendo lo que hicieron, el daño gigantesco que han causado, cómo han destruido una de las provincias más ricas del país, ¿no? Y hoy, bueno, la noticia que acabamos de enterarnos todos es, te genera muchísima impotencia, a pesar de haber hecho todo lo que hemos hecho, porque soy una de las denunciantes por las cuales ella está siendo juzgada, junto a Elisa Carrió, a Paulo Oliveto. Lita fue la que inició esto en absoluta soledad. Pero hay un tema de interpelación a los argentinos, ¿no? Una mafia como esta y un grupo de delincuentes como estos, que aún tengan en vilo a la Argentina y que esté sucediendo las tragedias que suceden, la verdad es que te genera mucha tristeza, ¿no? Pero el tema es cómo interpelar, cómo hacer para que... Porque acá hay un tema cultural, ¿no? Es decir, esto ha impactado culturalmente en los argentinos. Porque ¿cómo es posible que los argentinos no estén advirtiendo, no hayan advertido? Luego del tema de José López, ¿no? La Rosadita, todos sabían y vieron cómo robaban. ¿Cómo es posible que aún estén en el poder? El video, en uno de los tweets, en otro de los tweets que puso, y además cuando se explicó esa defensa en el monólogo rabioso que dio en el Senado, no en la audiencia de juicio oral, porque uno no se defiende en el Senado o en Twitter, es en el juicio oral. Vinculó a José López con el macrismo, una cosa... Mira, la verdad, yo hace mucho tiempo dejé de escucharla y de tratar de... Está totalmente desquiciada, ¿ok? Entonces, y creo que nosotros también deberíamos de tratar de hacer ese ejercicio, ¿no? Discernir entre la cordura y la locura. Y lamentablemente estamos en manos de gente que está totalmente loca. Las cosas que han sucedido en los últimos años en la Argentina son para psiquiatras directamente, ¿no? Para sociólogos, para un análisis profundo, digo, porque desde el manejo de la pandemia, la situación de Alberto Fernández, es una cosa que muchas veces, y todos intentamos darle visos de racionalidad a la locura para tratar de comprender. La verdad es que hay cosas que son inexplicables, ¿eh? Y seguirles el juego también es un desquicio. Entonces, tratar de analizar lo que digan, yo creo que lo importante es lo que han hecho y lo que están haciendo. Entonces, hay algo en la descripción de la historia y en ese vos no entendiste nada, en esa anécdota que funciona como una suerte de revelación para su padre, y en toda la descripción de lo que sigue, que parece hablar como de una patología del poder, porque es mucho más que dinero. claro, totalmente, sí. Bueno, pero hay mucha bibliografía que es realmente interesante. Yo creo que cuando tomemos distancia de esto, que es una tragedia, y podamos empezar a desmenuzar, creo que va a ser utilizada toda esta situación, y creo que puntualmente el personaje Cristina Fernández de Kirchner para análisis sociológicos y de procesos y de regímenes políticos, ¿no? De esa transformación y lo que sucede con determinadas personas cuando acceden al poder. ¿Y qué hacen con el poder, no? Lamentablemente vemos en ella y en muchísimas otras personas cómo esto se empieza a reproducir, qué es lo que empieza a generar. Yo siempre digo que, y muchos en esto lo hemos charlado varias veces dentro de la coalición, no todos pueden estar en la política.
Es increíble, en la Argentina pareciera que sí, que cualquiera... Cualquiera ser presidente. Cualquiera puede ser presidente, cualquiera puede estar en cualquier cargo, y así es como nos va en la Argentina y lo que nos sucede. A mí me parece que hay temas que en cualquier actividad vos pasás un psicofísico, te analizan a ver cómo estás. ¿Cristina Acá pasaría nadie. un psicofísico? No lo creo. No, y eso es lo terrible, digamos, ¿no? Eso es lo terrible. Tenés a una persona vicepresidenta y que fue presidenta en 2 mandatos, que para mí, y además creo, hay bibliografía, hay un muy buen libro de Nelson Castro que analiza científicamente esto, ¿no? Con documentación respecto a la patología que tiene y que padece esta señora. Pero no solo ella, todo su séquito, el sector de personas que han accedido al poder y tantos otros, no solo en el sector del kirchnerismo. Entonces, creo que es algo que también tenemos que empezar a revisar, ¿no? Es raro escucharla así con este tono de voz en un día donde empieza a correr el tiempo para un veredicto que puede ser absolutorio o condenatorio en un juicio oral y público por corrupción contra los Kirchner, ¿no? Sí, bueno, es la historia de mi vida. Entonces, no sé, te mueven un montón de cosas, ¿no? Pero que esté sucediendo esto en este momento, con lo que acabamos de enterarnos todos, es muy movilizante. Y te diría que hasta explica todo, ¿no? Es una consecuencia trágicamente inevitable. Entonces, no podemos permitirnos más esto a los argentinos. Hizo una denuncia que tiene que ver con Malvinas. Sí. Y un proyecto de Máximo Kirchner. ¿Lo puede explicar muy...? Es complicado explicarlo muy brevemente, voy a intentar. La verdad es que la Argentina vive de espaldas al mar. Tenemos tantos problemas acá que no nos damos cuenta los que podemos llegar a tener afuera, que en realidad es adentro porque es el 36% de nuestro territorio soberano, es el mar. Y la Argentina toda siempre vivió de espaldas al mar. Es una cosa notable porque no hay dirigentes políticos que te hablen del mar. Vos sabés que se exporta más o menos 2.000 millones de dólares en concepto de pesca, ¿no? Pero pasan muchas cosas además de la pesca en el mar. Hay cuestiones vinculadas a fundamentalmente nuestro futuro. Y nada más ni nada menos. Y el futuro de la Argentina está en el mar argentino y está en el océano. Mira, acá hay un tema que esto sí lo están viendo las potencias mundiales. El Reino Unido, Estados Unidos, Australia, China, Rusia. Que es la Antártida, que es el caladero, el recurso hitícola argentino, en el mar argentino y en el área adyacente a la zona económica exclusiva, hablamos del área de la milla 201, es de los más ricos del mundo. Al punto que vienen 500 barcos chinos a depredar ese sector. Pero no solo hablamos de la riqueza, hablamos de la situación de las Islas Malvinas. El tema de las Islas Malvinas está siendo utilizado por varias potencias del mundo, donde están mirando en realidad la Antártida y ven como una base estratégica, porque el Reino Unido ya está construyendo el puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas, y eso es estratégico para el mundo. ¿Por qué? Para nosotros es una barbaridad y es terrible porque nos va alejando, ¿no? Porque esto es el fortalecimiento del usurpador en las Islas Malvinas, pero esto es buenísimo para muchos que especulan con eso porque es la cercanía a la Antártida y a los caladeros más ricos del mundo. Entonces le puede dar apoyo logístico a España, entre otros. ¿Qué sucedió? Hay una geopolítica ambiental que nosotros no estamos advirtiendo y no estamos analizando. Hay organizaciones ambientales que están siendo utilizadas por el Reino Unido y que sucedió en la Argentina. Una organización ambiental, una ONG, vino y presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, firmado por Máximo Kirchner y por Graciela Camaño. Esa ONG lo que plantea este proyecto es un área marina protegida en alta mar. Esa área marina protegida avanza en un área en litigio con las Islas Malvinas, motivo por el cual eso puede impactar en el reclamo de la soberanía. Y nos enteramos que esta ONG, además, es dueña de 3 islotes de nuestras Islas Malvinas. Es decir, una ONG que está en la Argentina presentó un proyecto de un área marina protegida y es dueña de 3 islotes en las Islas Malvinas. En cualquier lugar del mundo, esto sería un tema de Estado y concitaría la atención de todo el mundo. Mirá vos lo mal que estamos en la Argentina, que escondemos a una criatura de 8 años que murió ayer y recién hoy nos enteramos, y que no entendemos la gravedad de cuestiones que hipotecan el presente y el futuro no solo nuestro, sino de futuras generaciones. Entonces, presentamos una denuncia,
enviamos una carta documento a la vicepresidente advirtiéndola sobre esto. ¿Por qué? Porque este proyecto se está por tratar en el Senado y lo van a querer aprobar. Muchísimas gracias, Mariana Muchas Zubik. gracias, Zubik. Ustedes, gracias. Bueno, atención porque vamos a hacer un brevísimo parpadeo, la primera pausa aquí en Bella y Bestia, y después vamos a hablar de un Alberto Fernández que redobla la apuesta. Oh, sí. ¿Sobre qué? Bueno, yo bonito. ¿Eh? Vamos, sigamos. Dale, ya venimos. Bueno, faltan ¿qué? Poco más de 10 minutos para que termine este día y seguramente vos estás preocupado por la inflación, por llegar a fin de mes, por ver cómo te agarra este fin de año. Pues no te preocupes porque la vamos a bancar un mes para trabajar en la inflación. Sí, está bien. Vos estás preocupado por el Mundial como algo también que es válido, pero que las autoridades digan que las políticas públicas están sometidas a la suerte de la selección argentina es novedoso hasta para la Argentina. Sí, es novedoso. Bueno, lo dijo, pidió disculpas luego, dijo como que se enredó. Bueno, La flamante ministra de Trabajo. pero bueno, tenías un trabajo, hacerte cargo de los reclamos Sí. y bueno, esta fue la respuesta. Se contagiaron a todos. Ahí va. Después No lo puedo seguimos cre- no puedo- trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Primero, Claro, estaba, pero- estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el mundial, que baje la inflación y después vemos. No, ¿qué decís? Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina sea campeón. Un mes. Estás un mes. La nata dijo, la Argentina va a dejar de trabajar lo poco que trabaja durante el mes del Mundial. 24 horas y Kelly Olmos dice esto. Ahora, como dice el dicho, pidió disculpas después Kelly Olmos, ¿no? Pero ya, el fruto no cae lejos del árbol. Alberto Fernández en París, hablando de No, este mes. De Qatar como sede hizo explotar el FIFA Gate. Esta es la realidad. Ahora, ya es un hecho consumado. Tenemos que ir a jugar al fútbol a Qatar y tenemos que ver de ganar el campeonato mundial, que es lo que queremos los argentinos. Todo lo demás, si yo emitiera un juicio, sería un irresponsable. Siempre suelo decir que como me siento muy libre, digo lo que pienso, pero como soy responsable, pienso lo que digo. El No. FIFA Gate, o sea, el presidente está, tal vez con razón, ¿no? Porque fue el Mundial de Rusia y el de Qatar, ¿no? Los que desataron el FIFA sí, Gate, pero la cadena puntualmente de... Qatar, puntualmente Qatar. No, hay que decirlo, es una sede muy controvertida por denuncia de violaciones de derechos humanos. Bueno, Rusia ni que hablar, ¿no? Sí. Pero también lo era. Pero en el caso de Qatar, sí, es una sede muy profundamente controvertida, ¿no? Johan Cruyff, el crack alemán, holandés, no vino a jugar a la Argentina en el 78. Digo porque el presidente dijo, tenemos que ir a jugar a Qatar. Pero después siguió hablando Alberto Fernández. Porque pienso lo que digo. No, porque digo lo que pienso, soy libre, digo lo que pienso, Sí. más pienso lo que digo. Claro, tenemos que pensar cómo ganamos el Mundial, lo mismo que Kelly Olmos. Cuando un ministro dice algo de este tenor, es porque tal vez se lo escuchó el presidente, entonces repite. Claro. Claro, lo que pasa es que Kelly está recibiendo las demandas de buena parte de los trabajadores, la mayoría que no tienen sueldos siquiera que le empaten a la inflación o que se le aproximen en cuanto a los aumentos, y la verdad que te digan banca tiempo. Sí. Suena a gesto de los dos, ¿no? Desesperados por que efectivamente ocurra eso de que durante un mes no se hable de otra cosa que de fútbol. Están los dos como explicitando, tal vez inconscientemente eso, ¿no? Ojalá que durante este mes que venga solamente se hable de fútbol, y no va a pasar. Se va a hablar de fútbol y no. Sí, yo no sé si quizás podemos recuperar la pregunta del colega, o
si podemos volver para atrás, o quizás lo podemos retomar en un ratito, la pregunta que le hace el colega al presidente. O sea, ¿a raíz de qué salió? Porque cuando el presidente dice es un hecho consumado, o sea, ya es un hecho que se va a jugar en Qatar, me parece que estaba como entrando como en ese terreno de la sede de los polémica. cuestionamientos a la Claro. sede de Qatar, ¿no? Pero hay que pensar cómo ganar el Mundial. Bueno, también, el fútbol es el deporte más popular, ¿no? Al presidente le gusta mucho. La verdad que todo, a ver, la selección no es el país, esto es, me voy a meter en más quilombo que la nota si empiezo a hablar. La Argentina tiene que seguir funcionando. Estados Unidos no se para si está el Mundial de Béisbol. Sí, o el Super Bowl. El Super Bowl, Sí, ¿no? Se siguen trabajando en todos lados, digo, pero en Brasil. Ujú. Sí, igual me parece que también hay algo No muy irresponsable en pensar que hay tanta gente en la Argentina que tiene margen para suspender la vida un mes, ¿no? Digo, se están perdiendo que hay un país urgente, digamos, que hay un país del día a día. Digo, arrancamos este programa hablando de ese país urgente, ¿no? Más allá de que a veces hasta resulta absurdo o puede ser motivo de risa una declaración de un funcionario, ese país urgente no tiene hasta mañana. No tiene hasta mañana garantizado. No, se va a ver el fútbol, va a haber mucha gente viendo fútbol cagándose de hambre, lamentablemente. Perdón que lo diga así. Pero es así, y lo van a ver como un divertimento en medio de una tragedia. Y también nos lo decían en Hampkin, ¿no? O no me acuerdo quién, en los mundiales donde Argentina no le fue bien. Igual después hubo crisis. Sí, y Gonzalo Bonadeo traía Gonzalo Bonadeo, a colación exactamente lo grande, mismo, ¿no? Carlos, Sí, recuerdo que le hacíamos esa misma pregunta y él decía, no. O sea, Alfonsín entregó el poder antes. Claro, y además, sí, repasaba todas las secuencias, incluso no solo casos argentinos, ¿no? Repasaba toda la secuencia, así que yo diría que descarten el plan. Es ese ridículo. plan. Si nos va lo bien el descartaría. deporte, nos va bien se arregla el país. Ujú. Sí, es absolutamente ridículo, pero bueno, también hay que pensar que arrancamos con una gestión en la que quien la lideraba o quien la lidera se jactaba de no tener plan. Porque antes había plan y no funcionó, entonces mejor sin plan. Sí. Bueno, estos son los resultados, ¿no? Scaloni, prepárate que en cualquier momento jurás por Dios, la patria y la Constitución. Sí. Porque si te va mal a vos, O te va mal al repartirán país. ministerios, ¿no? De los jugadores. Sí. Bueno, Messi presidente. mirá, ojo, no avives alguno. Bueno, nos vamos al último parpadeo en Bella y Bestia y ya venimos con el DJ Wiñaski y el cierre de este programa.